La teoría evolutiva de juegos es una rama dentro de la teoría de juegos. Para eso nada más recordemos rápidamente pues el ejemplo este que habíamos visto de la teoría clásica de juegos, del dilema del prisionero, donde pues el objetivo dentro de la teoría clásica de juegos era tratar de encontrar el equilibrio, la estrategia que maximizaba los beneficios para los jugadores. Y para eso definíamos pues esta matriz, que como este es un problema pues muy famoso, existe terminología ya asociada a él. La estrategia de no hablar se suele denotar como cooperar y la estrategia de delatar o de hablar es la estrategia de defect o como de abandonar. Y entonces en esta matriz uno ponía cuál era la recompensa que obtenía un jugador con las distintas estrategias dependiendo de cuál estrategia jugaba el otro jugador. Entonces aquí nada más pongo los valores para el jugador 1 y como les decía hay terminología específica para esto. Este primer valor de cuando los dos cooperan se suele denotar con una R de reward. Este segundo, el valor de cuando un jugador decide no cooperar mientras que el otro coopera, se le suele denotar con una T de temptation. Este otro caso, cuando uno decide cooperar y el otro no, se suele notar con una S de SOC, pues es un caso que apesta. Y finalmente, cuando los dos deciden abandonar, no cooperar, entonces se denota con una P de castigo, de punishment. Y en particular, para este juego lo que tenemos es esto. Tenemos que la T es mayor que la R, mayor que la P, mayor que la S. Cuando tenemos un juego en cualquier contexto que cumple estas condiciones, pues tenemos un problema del dilema del prisionero. En la teoría evolutiva de juegos, lo que vamos a tener va a ser algo más o menos así. En lugar de solo fijarnos en un juego, nos vamos a fijar en una población que está jugando el juego. Y este juego lo van a jugar a través de varias generaciones. Entonces, en la teoría evolutiva de juegos, el enfoque ya no va a ser en identificar los equilibrios a los que llegan los individuos tomando decisiones racionales, sino que aquí esta rama se centra en tratar de entender la dinámica de cómo van cambiando las estrategias. En particular en estos modelos va a haber procesos evolutivos o de aprendizaje que van a hacer que las frecuencias de las distintas estrategias vayan cambiando en el tiempo. Esta teoría evolutiva de juegos fue desarrollada en el contexto de la biología evolutiva. En particular, una persona pionera de esta rama fue este sujeto, un biólogo que se llamaba John Meinrad, que él pues aprendió sobre teoría de juegos y dijo, bueno, esto es útil para estudiar poblaciones de animales, para estudiar el comportamiento animal y la evolución en general de los organismos. Entonces vamos a poner un ejemplo de animales, en particular de murciélagos vampiro. Esta especie de murciélagos pues son los que comen sangre. Y en este caso las estrategias que pueden tener son dos. Pueden decidir compartir su comida, compartir lo que comieron con otros murciélagos vampiro, o pueden decidir no compartir, quedarse pues todo lo que consiguieron en su viaje ellos mismos y no darle nada a los desafortunados que no encontraron nada para comer. Entonces, el juego sería algo así. Tenemos que un individuo se puede encontrar con otro individuo de su población, el cual podrá tener cualquiera de estas dos estrategias. En primer caso, si los individuos comparten, uno que sí consiguió comida le va a compartir al que no consiguió comida en ese viaje. Entonces al final va a tener menos comida de la que tendría si no hubiera compartido. Sin embargo, cuando ahora este murciélago es el desafortunado que no consiguió comida, como convive con otros que sí comparten, entonces sí le va a tocar algo de comida. Aunque él no consiguió, sí va a lograr tener algo de comida. Y podríamos decir que su recompensa es 2. En este caso, en el contexto biológico, podríamos pensar en términos de la adecuación biológica, es decir, cuántos descendientes podrían tener. Imaginemos que un individuo que comparte y convive con otros que comparten, al final le da para poder tener dos individuos como descendencia. Este otro caso, cuando yo soy un individuo que no comparte y convivo con otros que sí comparten, pues resulta que yo cuando consigo comida y convivo con otros que no consiguieron comida, no les comparto, entonces me quedo con más comida. Sin embargo, cuando yo no consigo, como convivo con otros que sí son compartidos, entonces pues sí me van a dar, entonces me va a ir bien. Entonces en este caso, pues yo siempre salgo ganando. Podríamos decir que en este caso, pues un individuo en esas condiciones dejaría 3 descendientes. Este siguiente caso, cuando yo decido compartir, pero los demás no comparten, pues me va mal. Cuando yo sí consigo comida, como soy bueno, le voy a compartir a los que no consiguieron. Sin embargo, cuando yo no consigo, pues como los demás son egoístas, no me van a dar nada de comer. Entonces, en este caso, yo no tendría descendientes. Me moriría de hambre antes de poder reproducirme. Y finalmente, el último caso, pues sería un caso donde los individuos que encuentran comida nunca comparten. Entonces, pues cuando uno sí consigue, pues le va bien porque se queda con todo. Pero cuando no consigue, pues ni modo, se tiene que aguantar. Y entonces en este caso podemos decir que solamente tiene un descendiente. Si nos fijamos en los distintos valores que acabamos de poner y cómo es su relación, tendríamos que se satisface esta desigualdad. Por lo tanto, tenemos un ejemplo biológico del dilema del prisionero.
Y bueno, entonces en la teoría evolutiva de juegos lo que vamos a suponer es que las estrategias son fijas. Un individuo va a tener una estrategia y está codificada genéticamente y se va a quedar con esa estrategia toda su vida. Entonces podríamos asignar estrategias a los individuos. Aquí voy a anotar con C a los individuos que sí comparten y con D a los que no comparten, con la D de defect. Entonces aquí vamos a suponer que un individuo nunca cambia su estrategia a lo largo de su vida, se queda con ella y que sus descendientes van a tener su misma estrategia, la que él tiene. Entonces una primera pregunta es ¿qué estrategia les conviene tener a los individuos? En este caso, el beneficio que uno tenga de su estrategia va a depender de la estructura poblacional, es decir, de cuántos haya de una estrategia y de otra. Podríamos suponer que haya encuentros dominantes entre organismos y entonces pues podríamos suponer que un organismo que coopera, que se encuentra con otros que no cooperan, que no comparten, entonces pues va a morir de hambre y no va a dejar nada de descendencia. Entonces todos los que cooperaban contra uno que no, pues ya se mueren. Y los demás sí van a poder dejar descendencia, que van a ser estos valorcitos que pusimos aquí. Uno que comparte, que convivió con otros que comparten, va a poder dejar 2 de descendencia. Uno que no compartía, que convivió con uno que sí compartía, al final deja 3 de descendencia. Y finalmente, pues los que no compartían van a dejar nada más 1 de descendencia. Entonces al final tenemos una nueva estructura poblacional. Va a cambiar la frecuencia de las estrategias en nuestra población. Entonces la teoría evolutiva de juegos pues se pregunta qué estrategia va a dominar en las siguientes generaciones. Aquí en el tiempo podríamos tener distintas generaciones. Cada generación pues está jugando el juego con su población y pues va cambiando la composición de la población. En este caso, la fuerza que permite ese cambio pues es la selección natural. Aquellos que tienen una mayor adecuación dejan más descendientes y entonces sus rasgos van a dominar en la población. Aquellos que tienen baja adecuación dejan menos descendientes y pues van a ir desapareciendo esos rasgos de la población. Y un concepto central dentro de la teoría evolutiva de juegos es el concepto de estrategia evolutivamente estable. Que la definición de una estrategia evolutivamente estable es esta. Decimos que una estrategia X es una estrategia evolutivamente estable si y solo si, cuando es adoptada por todos los miembros de una población, genera una barrera ante la invasión de cualquier otra estrategia Y. Aquí es decir que pues una estrategia Y que llega a una población con la otra estrategia siempre va a tener una recompensa menor que si uno tuviera la estrategia X que ya está instalada en la población. Un ejemplo, entonces si yo parto de una población donde todos comparten como esta, y luego digamos que aparece un mutante que no comparte. Tengo mi población y de repente aparece una mutación que me genera un organismo con una nueva estrategia que no va a compartir. Entonces si nosotros nos fijamos en la tabla de recompensas, lo que veríamos es que pues ese individuo al convivir con los otros le iría bien, tendría más descendencia y entonces en las siguientes generaciones esperaríamos que fuera aumentando su proporción. Entonces habría cada vez más individuos con ese rasgo de no compartir hasta que finalmente la población estaría formada por puros organismos que no comparten. Entonces en este caso tenemos que la estrategia D, la de no compartir, invade la estrategia C, la de compartir. Entonces decimos que la estrategia C no es evolutivamente estable, ya que existe pues una estrategia que la puede invadir. En el caso contrario, si tuviéramos una población donde todos no comparten, pero en este caso aparece un mutante que sí comparte, pues ¿qué pasaría? El mutante que comparte, si vemos la tabla, conviviría con puros que no comparten. Entonces se quedaría sin comida y se moriría de hambre sin poderse reproducir. Entonces ese mutante desaparecería y la siguiente generación esperaríamos que se mantuvieran nada más los que no comparten. Y bueno, así sería la siguiente generación. Entonces, en este caso, la estrategia C no invada D. Por lo tanto, la estrategia D va a ser evolutivamente estable. Como cuando todos tienen la estrategia D, tener la estrategia D es lo que te da un mayor beneficio, entonces hay una barrera que evita que cualquier otra estrategia pues invada a la población y cambie sus frecuencias, que cambie la estructura de las estrategias de la población. Entonces, esta es la idea de la estrategia evolutivamente estable. En la mayoría de los casos, una estrategia evolutivamente estable coincide con el equilibrio de Nash. Sin embargo, eso no siempre ocurre y son conceptos pues distintos. Y como les mencionaba anteriormente, cuando tenemos organismos biológicos, la fuerza que permite que las proporciones de distintas estrategias en la población vayan cambiando, pues es la selección natural. Entonces algunos individuos van a tener baja adecuación y no van a dejar descendencia, mientras que otros van a tener mayor descendencia. Entonces al final esta reproducción diferencial pues es el motor que va a permitir que las frecuencias de las estrategias en la población vayan cambiando. Sin embargo, esta idea se puede extrapolar a otros contextos, no solamente en poblaciones biológicas. Podemos pensar que el aprendizaje también puede ser un mecanismo a través del cual las estrategias van a cambiar en una población. Entonces, regresando a nuestro ejemplo de dilema del prisionero, aquí tenemos humanos. Entonces, al jugar, las personas podrían adoptar una estrategia. Digamos que este coopera
y este no coopera. Entonces al final pues este va a ganar. Y pues el otro que pierde pues va a aprender algo al menos de su experiencia de perder. En este caso podría aprender que no debe confiar, ya que los otros lo pueden traicionar. Entonces cuando vuelva a jugar puede que cambie su estrategia y en este caso pues podría llegar a ganar. Entonces esta idea de la teoría evolutiva de juegos se puede aplicar no solamente a sistemas biológicos, sino se puede generalizar a otro tipo de sistemas a través de otros mecanismos de cambio de estrategia, como lo es el aprendizaje.